Hola de nuevo a todos y todas, soy Efraín Benzaquén y vamos a ver un video sobre piel, el segundo video sobre piel, en el cual vamos a hablar de las células que forman la piel, los anexos y la red vascular propia de la piel. Ahí vamos. Bueno, muy bien. En el epitelio que forma parte de la piel, que es la epidermis, es decir, el epitelio y su membrana basal, forman la capa más superficial de la piel, que es la epidermis. Y este epitelio tiene cuatro tipos celulares. Los queratinocitos, que son los que forman esos filamentos intermedios que se van a pegotear entre ellos y con otras proteínas para formar el estrato córneo, son las células más abundantes. Luego tiene una célula que está mucho más presente en los sectores donde está más desarrollado el tacto y en otros lugares está prácticamente ausente, que es la célula de Merkel. Es una célula del sistema neuroendocrino difuso. Podría haber varios subtipos. Es una célula que está inervada por una neurona sensorial que llega hasta ella, como ven acá en el dibujo. Luego tiene las células de Langerhans, que es un tipo de macrófago propio de la piel, que tiene este núcleo polidentado, que tiene muchas prolongaciones y es una célula presentadora de antígenos, es decir, fagocítica y presentadora de antígenos. Ya lo vamos a ver todo con detalle. Y después está el melanocito, que es el encargado de la pigmentación de la piel, con el objetivo de proteger a los queratinocitos y sobre todo a las células de la lámina basal, que son las que hacen mitosis, proteger su ADN del daño que le puede generar los rayos ultravioleta de la luz solar. Bueno, vamos a explicar cada una de estas células. Ahí vamos. Bueno, el queratinocito. El queratinocito es la célula más abundante de la epidermis. Aproximadamente el 90%. En algunas zonas relativamente más, en otras zonas relativamente menos, según el tipo, según la proporción de los otros tipos de células que les mencioné. Al abandonar el estrato basal, comienzan con la síntesis de las citoqueratinas, que son varias proteínas que forman filamentos intermedios, y también comienzan con la síntesis de unas vesículas rodeadas por membranas que se llaman cuerpos laminares. Las citoqueratinas, como les decía, son filamentos intermedios, y estos filamentos intermedios alcanzan a cubrir hasta el 80% del citoplasma de los queratinocitos. Es decir, que son células que están llenas, absolutamente llenas de toda esta estructura filamentosa, y esta estructura filamentosa se une a placas que están adheridas a la membrana, que a su vez se unen con la célula de al lado, formando lo que ustedes ya conocen, que son los desmosomas, que son los tipos de uniones intercelulares que vinculan justamente a filamentos intermedios, y es todo lo que ven acá en el dibujo, estos paquetitos negros que unen una célula a la adyacente y a su vez se continúan con toda la red de filamentos intermedios. Una vez que van creciendo estas células, que van pasando de los estratos más basales a los estratos más superficiales, comienzan a sintetizar unos gránulos que se llaman gránulos de queratohialina, que son una serie de proteínas, un par de proteínas, mejor dicho, cuya función es unir entre sí, pegotear entre sí a los filamentos intermedios para formar lo que se conoce como tonofibrillas o tonofilamentos. Y además sintetizan, como les decía, unas organelas recubiertas por membrana, unas vesículas, mejor dicho, recubiertas por membrana, que se llaman cuerpos laminares, que tienen una cera modificada o un lípido modificado, que es la acilglucoceramida, que va a cumplir un rol importante en la impermeabilización de la piel. Eso ya lo vamos a ver en detalle, así que no se preocupen, pero sepan que los queratinocitos son las células más abundantes, que a través de ribosomas libres empiezan a sintetizar un montón de filamentos intermedios que llenan casi todo el citoplasma, que luego desde el retículo endoplásmico rugoso desde el retículo endoplásmico rugoso, el Golgi, y el retículo endoplásmico liso, generan estos cuerpos laminares y llega un momento que se recubren de todos estos gránulos de queratohialina y algunos de estos cuerpos laminares, formando lo que se conoce como estrato granuloso, porque la célula está llena de esos gránulos
que son principalmente los de querato y hialino, son bien basófilos. Esto ya lo vimos en el video anterior, pero este proceso que va transformando el citoplasma de la célula es lo que nos permite ver las distintas capas a nivel de la epidermis, porque obviamente es una transformación de este mismo tipo celular el que va produciendo los 5 estratos. Al final de todo este proceso se termina muriendo por apoptosis la célula, ya en el estrato lúcido desaparece el núcleo que ha muerto por apoptosis y se produce una acidificación del medio por la liberación también de lisosomas formados en el retículo endoplasmático rugoso y en el complejo de Golgi, y se forma esta capa de queratina que es bastante más ácida que el resto de las capas de la piel, o estrato córneo, mejor dicho, pero a veces decimos directamente capa de queratina. El término correcto es estrato córneo. El estrato lúcido y el estrato córneo son estratos de células muertas. En cambio, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato germinativo son estratos de células vivas. Continuamos. Bueno, los queratinocitos forman la barrera dérmica impermeable. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tiene una muy importante intervención en esto, los cuerpos laminares. Esto ya lo expliqué en un Zoom, pero se los voy a volver a explicar. Vamos a dibujar. Esto que ustedes ven acá en amarillo es la membrana plasmática de la célula. Si yo lo continúo acá, toda esta estructura que les estoy dibujando es la membrana plasmática. Acá sigue la membrana plasmática. Y lo que les voy a mostrar ahora en celeste, todo esto es el espacio intercelular. ¿Sí? Entonces, acá arriba tienen la otra célula con su membrana plasmática. Este dibujo les completo el dibujo, está tomado de Ross, entonces los completo porque a veces no se entiende muy bien. Entonces acá termina la otra célula. Bueno, ahí se me fue el pulso, perdón. Bueno, fíjense, entonces, todos estos cuerpos laminares se secretan acá, en el espacio intercelular. Y forman esta molécula que es una acilglucoceramida. La ceramida es una cera, tiene una larga cadena hidrocarbonada y tiene una cabecita polar. La cabecita polar va contra la membrana plasmática, contra la cara externa, y toda la rama, la cola hidrofóbica se va superponiendo y la va recubriendo. Entonces, obviamente, esto genera una impermeabilidad. Pero además, del otro lado, es decir, en lo intracelular, tanto en esta célula que está arriba como en esta célula que está abajo, se acumulan un montón de proteínas, de la cual la más importante se llama loricina, o loricrina, mejor dicho, loricrina. Acá lo tienen anotado. El 80% de todas las proteínas que forman parte de esta barrera impermeable es la loricrina, que son todas estas pelotitas que ustedes ven acá. Es decir, acá abajo también existiría toda esta estructura. Entonces, a partir de esta organización entre proteínas insolubles y grasas, se forma la impermeabilidad de la piel. Obviamente, estas células ya a esta altura empiezan a entrar en apoptosis y todos los filamentos intermedios, que están todos entreverados entre estas estructuras, terminan de darle cohesión a la capa córnea, pero dentro de la capa córnea y entreverados entre los tonos filamentos, es decir, entre los filamentos de queratina pegoteados por las proteínas que estaban en los gránulos de querato y hialina, también existen estas estructuras donde se conserva la membrana plasmática y es ensanchada por la acilglucoceramida, y además la estructura interna de la membrana plasmática, donde estaba todo el citoesqueleto unido a los filamentos de queratina, que son los que ustedes ven acá, como en posición vertical, por supuesto que están en todas las direcciones, aparece toda esta capa impermeable que está principalmente constituida por loricrina y después otras proteínas menores que están pegoteándolas. Bueno, así es como se forma la barrera impermeable de la piel, y es muy importante para que, por ejemplo, podamos meternos al agua y para que no nos deshidratemos por evaporación. Continuamos.
Bueno, otra célula muy importante de la piel es el melanocito, que es la célula que le da color a la piel. Es una célula dendrítica que deriva también de la cresta neural. Siempre está ubicada en el estrato basal, es decir, hace contacto con la membrana basal, pero no está unida a los queratinocitos por desmosomas ni a la membrana basal por desmosomas. Es una célula que produce el pigmento de la piel que se llama melanina, lo produce por una metabolización del aminoácido tirosina. Según cómo evolucione ese metabolismo, según qué enzimas predominen en el melanocito, puede formarse eucromatina, que es negra, o feocromatina, que es roja, por eso hay personas que son pelirrojas. Y lo interesante es que según la porción de la piel, hay un melanocito cada 4 o cada 10 células basales. Si vas contando en línea recta por el epitelio, por la membrana basal, vas a encontrar en las zonas donde hay más melanocitos, uno cada 4 o 5, en las zonas donde hay menos, uno cada 10 o 12 células, y emiten sus prolongaciones dendríticas enredándose con los queratinocitos adyacentes. Generalmente unos 36 queratinocitos se nutren de cada melanocito y ellos forman la unidad melanoepidérmica o epidérmico-melanocítica. La van a encontrar con distintos nombres. La cosa es que esa estructura es lo que permite la coloración de esa porción de la piel. Obviamente que los queratinocitos se van convirtiendo en células cornificales, se van descamando y el melanocito persiste y va pigmentando a otros queratinocitos, con lo cual esta relación de 36 es una relación aproximada y una relación dinámica, eso lo tienen que entender. Lo más interesante del melanocito y su hermandad y su trabajo en conjunto con el queratinocito es el mecanismo de secreción. El mecanismo de secreción se llama citocrino o secreción citocrina, como ustedes lo quieran llamar, y consiste en que el queratinocito fagocita las puntitas de las dendritas del melanocito, como pueden ver, por ejemplo, acá, como pueden ver acá, y luego de fagocitarlo, esta estructura que está adentro del melanocito, se llama melanosoma, que tiene la melanina, empieza a distribuirse apical al núcleo. Le hace como un capuchón que va recubriendo a todo el núcleo del queratinocito y lo protege. Esto es muy importante, sobre todo en las células de la capa basal, que son las células que hacen mitosis. Entonces, cuando se abre el núcleo para que se haga la mitosis, ya tiene todo un capuchón de melanina que impide el paso de los rayos ultravioletas que podrían dañar el ADN. Así es como funciona. Continuamos. Bueno, acá hay una imagen, esto es piel de perro, esta es la parte negra, fíjense la cantidad de melanina que tienen los melanocitos, fíjense ahí en la punta de flecha cómo está bien formadito el capuchón. Por acá hay otro, que está bien formadito el capuchón, por acá hay otro, fíjense qué perfecto que se forma ese techito que le da sombra al núcleo, pero sobre todo es importante en las células que hacen mitosis, que son las que están más cercanas a la membrana basal. Y después lo que se ve en esta foto, y por eso se las puse, son todas estas rayitas que pareciera que van entre las células y efectivamente van entre las células, y son las dendritas del melanocito. Y lo que tienen acá en la imagen es una enfermedad que se llama vitiligo, que consiste en una desaparición de los melanocitos o la incapacidad de producir melanina y se empieza a perder la pigmentación de la piel. Así que es una enfermedad bastante complicada. Bueno, continuamos. Bueno, las células de Langerhans es otro tipo celular que, como les comenté, está formando parte del sistema fagocítico mononuclear, es decir, son los monocitos que pasan primero al tejido conectivo, después pasan directamente a la epidermis, como pueden ver acá. Estas células, cuando se encuentran con un virus, con una bacteria, las fagocitan, y no solo la fagocitan, sino que luego de fagocitarla y procesarla, migran, atraviesan los estratos de la epidermis, atraviesan la membrana basal, atraviesan parte de la dermis hasta llegar a un vaso linfático, entran al vaso linfático, obviamente se convierten
una vez que entran en el vaso linfático, retraen sus prolongaciones, así que se convierte en una célula que no se puede distinguir de un monocito. Y ahí va hasta el hasta el ganglio linfático, donde interacciona con los linfocitos T para presentarle a los antígenos y producir la respuesta inmunológica, la memoria inmunológica sobre ese antígeno al cual fagocitar. Obviamente que son casi imposibles de ver con hematoxilina y eosina, solo se ve un núcleo rodeado de un halo más clarito, pero para distinguirlas tenemos que usar inmunistoquímica, que es lo que vemos acá en la imagen. En el microscopio electrónico muestran núcleos identados con poliidentaciones, como les mostré en el dibujo, y además muestran unos cuerpos en formas de raqueta que se llaman cuerpos de Birbeck. Eso es lo clásico de las células de Langerhans. Continuamos. Bueno, las células de Merkel son células dendríticas, son células de origen neural, de las crestas neurales más específicamente, se ubican sobre el estrato basal de la epidermis, son pequeñas, son especialmente abundantes en las zonas donde está altamente desarrollado el sentido del tacto, como por ejemplo en los pulpejos de los dedos. Están unidas a los queratinocitos por uniones desmosoma. Esto es muy importante porque tienen que ver con su función de mecanorreceptores. Y además poseen gránulos de secreción de centro electrodenso, en el cual se podrían incluir algunas hormonas que pasarían al torrente sanguíneo después de atravesar la membrana basal y el tejido conectivo subyacente. Es importante que están íntimamente ligadas a terminaciones nerviosas mielínicas aferentes, formando una estructura que se conoce como corpúsculos de Merkel. Estos corpúsculos, como les decía, están sobre la capa basal de la epidermis. Continuamos. Bueno, y además en la piel hay otras terminaciones nerviosas, de las cuales las más abundantes son las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres pueden llegar hasta el estrato espinoso, como ven acá en el esquema, y sin diferencias morfológicas entre ellas, pueden sensar frío, calor, tacto, dolor. Hay discusión sobre cuál es la función específica de cada una de estas terminaciones nerviosas libres. Por otro lado, hay terminaciones encapsuladas que se denominan corpúsculos, de los cuales está, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini. Esto está tomado de Ross. Los de Pacini detectan presión y vibraciones, los de Meissner, sensaciones táctiles, los de Ruffini, sensibilidad al estiramiento y la torsión, aunque hay otros autores que dicen que los de Ruffini tendrían que ver con la sensibilidad del calor, y nombran también a los de Krauss, que serían sensibles al frío. Pero lo que les pongo acá en negritas es lo que dice el libro de Ross, que es nuestra bibliografía oficial, y tampoco nos vamos a ir tanto por las ramas. Lo que sí tienen que saber es que hay terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas encapsuladas que forman corpúsculos sensitivos con muchas células de Schwann, etc. Tienen algunos nombres propios y se encuentran a distintos niveles. Por ejemplo, el de Meissner está más pegado, está en la dermis, pero más pegado a la membrana basal. Los de Merkel están en la epidermis, sobre la membrana basal. Estos de Krauss están un poco más adentro de la dermis. Los de Pacini, que son los que detectan presión y vibraciones, están también sobre la capa media de la dermis. Y también hay terminaciones nerviosas sobre los folículos pilosos. Bueno, esto ustedes lo saben porque arrancan un pelito, duele un montón. Bueno, y los de Ruffini, que serían sensibles a los efectos de torsión o estiramiento. Tienen esta forma que ustedes ven acá, y eso es lo que plantea Ross, la sensibilidad al estiramiento y la torsión. Continuamos.
Bueno, los anexos de la piel son los folículos pilosos y los pelos, las uñas y distintos tipos de glándulas. Nosotros vamos a hablar un poquito de los folículos pilosos y de los pelos y de las glándulas sebáceas, sudoríparas apócrinas y sudoríparas écrinas. Lo que tienen en la imagen es un corte a muy bajo aumento de piel fina, donde se ve un folículo piloso con su glándula sebácea anexa y una glándula sudorípara apócrina que forma parte de este complejo pilosebáceo. Al fondo de la imagen ven el núcleo del folículo piloso, donde se conecta con el tejido adiposo hipodérmico. Esta glándula que ven acá es otro tipo de glándula sudorípara, que es écrina, que también proyecta sus adenómeros hasta el tejido graso que ya forma parte de la hipodermis. Y fíjense acá cómo se entrevera el tejido conectivo de la dermis con el de la hipodermis. Continuamos. Bueno, acá ven la misma imagen a más aumento, donde se ve la glándula sebácea, el músculo piloerector. Acá se empieza acá, después seguiría todo este trayecto. Lo que pasa es que el plano de corte no pasó por el músculo, pero sí lo tomó a distintas alturas. Y esta es la glándula sudorípara apócrina que va a desembocar sobre la parte alta del folículo piloso. Los folículos pilosos están presentes en toda la piel fina y son influenciados por las hormonas sexuales. Pueden llegar, como les mostré en la diapositiva anterior, hasta la hipodermis, y cada folículo piloso tiene glándulas sebáceas, músculo liso erector y a veces glándulas sudoríparas apócrinas asociadas. Eso forma el complejo pilosebáceo. Muy bien, los pelos nacen desde la base del folículo piloso, que recibe el nombre de bulbo. Ese bulbo contiene un sector que tiene un ovillito vascular, es decir, entra una arteria, se distribuyen pequeños capilares y luego se confluyen y salen como una vena, y eso se llama papila dérmica del folículo piloso. Acá no lo tenemos en la imagen, pero aparecen muchos dibujos, lo pueden ver en internet. Las células que rodean esa papila dérmica del folículo piloso reciben el nombre de matriz y forman una vaina radicular interna, una vaina radicular externa, es lo que ven acá con las letras BRE, la externa. Bueno, no nos vamos a meter con eso, no nos queremos ir por las ramas. Lo importante es que dentro de esta estructura hay células queratínicas, que son las que hacen mitosis y forman el pelo. Hay otras células que le dan el color al pelo, que obviamente son melanocitos. Y el pelo tiene un corte de un pelo, muestra tres capas. Una capa externa, que recibe el nombre de cutícula. Una capa media que se llama corteza, que es la más abundante y la que está coloreada. Y una capa central de células más pálidas que se llama médula, y en los pelos finos directamente está ausente. Acá la pueden ver en la imagen, y es un tema al cual ya no le vamos a dedicar demasiado tiempo. Lo que ven con las letras BR es vaina radicular externa, y lo que ven por fuera es una vaina fibrosa que contiene a la estructura del folículo piloso. Es decir, acá lo que estamos viendo es una parte del folículo piloso donde el pelo ya está formado, una parte relativamente superficial del folículo piloso. Continuamos. Bueno, vamos a las glándulas sudoríparas, en las cuales sí nos vamos a detener un poco más. En la piel existen dos tipos de glándulas sudoríparas, las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Las glándulas apocrinas son glándulas tubulares que tienen una luz amplia, son túbulo-acinosas o túbulo-acinares, y están asociadas generalmente a los folículos pilosos. Las glándulas ecrinas están en casi toda la piel, se abren directamente a la superficie, son glándulas tubulares simples enrolladas, esas se llaman glomerulares, y entre sus funciones tienen la regulación de la temperatura corporal, es decir, es el sudor que se produce para bajar la temperatura corporal. Las glándulas apocrinas secretan en los sectores superficiales de los folículos pilosos,
el sudor es lechoso y es inoloro, pero por degradación bacteriana generan olor. Ustedes pueden ver en la zona terminal de los conductos excretores de estas glándulas la proliferación de importantes colonias bacterianas. Son muy abundantes en el cuero cabelludo, en las axilas y en la zona de la ingle. Los adenómeros tienen amplias luces, las células son eosinófilas y tienen estas dilataciones apicales como consecuencia de que son células de secreción apocrina, como su nombre lo indica, es decir, que todo lo que es la parte apical del citoplasma se pierde junto al producto de secreción. Esto es igual que lo que ocurre en las glándulas mamarias. Estas glándulas en ciertos animales están muy vinculadas a la secreción de feromonas y al reconocimiento por los olores. Los conductos excretores son cúbicos biestratificados y no tienen células mioepiteliales, las cuales, como ustedes pueden ver perfectamente en la imagen, sí existen en los adenómeros. Las células mioepiteliales son células simil músculo liso que forman parte del epitelio, es decir, están por dentro de la lámina basal y se contraen para impulsar la secreción. Continuamos. Bueno, las glándulas sudoríparas ecrinas están por toda la piel, pero son muy importantes en la piel gruesa, por ejemplo, en las palmas de las manos y en los dedos. Lo que ven acá es el pulpejo de un dedo y pueden ver todos los poritos que están secretando sudor. Es interesante que a nivel de las palmas y las plantas de los pies, estas glándulas tienen una inervación adrenérgica que está regulado por el sistema nervioso autónomo, es decir, por un control emocional. Cuando nos ponemos nerviosos empiezan a sudar las manos y los pies. Bueno, como les decía, son glándulas tubulares enrolladas que se reciben el nombre de glomerulares. Podemos ver acá abajo, en la imagen histológica, acá se ven perfectamente los que son más claritos, son las estructuras secretoras. Secretan un ultrafiltrado de sangre del cual luego se reabsorbe sodio, entonces genera un sudor líquido, acuoso, hipotónico. Este sudor es termorregulador y está inervado por el sector parasimpático colinérgico del sistema nervioso autónomo. A medida que queremos disipar calor, el sudor va apareciendo primero en la cabeza, luego en la cara, luego en el resto del cuerpo, las axilas y por último en manos y pies, mientras que el sudor emocional comienza por manos y pies, luego por las axilas y por último se podría estimular en el resto del cuerpo. El conducto o los conductos excretores, que son estas células más eosinófilas que ustedes ven acá, son biestratificados y también carecen de células mioepiteliales que están presentes en los adenómeros. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, acá tienen la histología de las glándulas sudoríparas ecrinas. Fíjense, en el adenómero, ¿qué encontramos? Encontramos dos tipos celulares, que son las células claras, que producen un componente acuoso, son células relativamente eosinófilas, pero además como acumulan mucho glucógeno son Paz positivas, en caso de que usemos tinción de Paz, y apoyan sobre las células mioepiteliales. Por su parte, las células oscuras son un poco más basófilas y son más anchas hacia arriba, dándole a la glándula un aspecto pseudoestratificado. La verdad que es difícil de ver la diferencia de coloración, pero estas que están acá serían las células oscuras y las que están abajo serían las células claras. Esto es un conducto excretor. Acá podríamos ver las que están más sobre la luz son las células oscuras, las que están más sobre la base, y esta, por ejemplo, y esta que está acá, son células claras. Fíjense cómo se ve el vacío en el citoplasma porque no se tiñe el glucógeno. Fíjense acá alrededor del núcleo se ve perfecto una imagen de vacío, por ejemplo. Bueno. Y por último, las células mioepiteliales que ya les mencioné en las diapositivas previas, que lo interesante de estas células mioepiteliales es que son ramificadas, como que se emiten ramificaciones
Son bastante eosinófilas, todo esto eosinófilo que se ve acá perfectamente, y están como rodeando todo el adenómero y no están a nivel de los conductos excretores. El conducto excretor también, al igual que el de las otras glándulas sudoríparas, es cúbico biestratificado, es decir, tiene dos estratos, puede ver acá perfectamente, y sin células mioepiteliales. Lo interesante de este conducto es que a medida que va alcanzando la epidermis se va enrollando, como se ve acá perfectamente en esta imagen de piel gruesa. Continuamos. Bueno, muy bien, las glándulas sebáceas son esas glándulas holócrinas cuyas células basales son bien basófilas y luego empiezan a desprenderse de la membrana basal, a avanzar hacia el centro del saco, luego entran en apoptosis, se disuelve su membrana y son secretadas todas las células junto al producto de secreción. Generalmente el producto de secreción ayuda a expulsar el músculo piloerector, ayuda a expulsar el producto de secreción que va sobre la parte terminal del folículo piloso, son las responsables de los comedones y del acné. Hay lugares del cuerpo donde estas glándulas no están asociadas a los folículos pilosos, como pueden ser los párpados, los labios, los pezones, areolas, labios menores, parte interior del prepucio, etc. Hay varios lugares donde están las glándulas sebáceas específicas que no están asociadas a los folículos pilosos, pero la gran mayoría están asociadas a folículos pilosos formando la unidad pilosebácea con las sudoríparas apócrinas, como ya les comenté. Hay zonas del cuerpo que se llaman zonas seborreicas, del sebo, de las glándulas sebáceas, donde estas glándulas sebáceas son muy grandes y están estimuladas por las hormonas sexuales. Las caras, la espalda, la parte superior de la espalda, el centro del tórax, son las zonas seborreicas. La secreción, como les comentaba, es holócrina, las células basales son basófilas y aplanadas, y el adenómero es lo que se conoce como adenómero sacular, como es como un saco lleno de cositas, de células, de papas, de lo que ustedes quieran usar como analogía. Bueno, con esto terminamos con las glándulas y vamos a pasar a la última diapositiva. Vamos a ver la red vascular de la piel, que esto es una de las cosas más interesantes que ocurren en la piel, que existen dos plexos vasculares, uno superficial y otro profundo. Acá se puede ver el ovillito que les comentaba de la papila dérmica del folículo piloso. Ven que se forma como un ovillito, viene la arteria, se ramifica y luego se unifican todos los capilares para formar las venas y salir. Bueno, pero lo importante de estas redes vasculares es que tienen un sistema de anastomosis. Entonces, cuando esas anastomosis se abren, la sangre pasa de una anastomosis es la unión entre una vena y una arteria, o mejor dicho, entre una arteria y una vena. Entonces la sangre viene por la arteria. Si la anastomosis está abierta, pasa directamente a la vena. Entonces no va a llegar sangre a estas venas que llevan la sangre hacia el plexo superficial, que está en la dermis papilar. Por eso la piel se va a poner pálida, vamos a tener sensación de frío. Esto ocurre por una reacción emocional o puede ocurrir también para preservar la temperatura corporal, es decir, para que no llegue calor del cuerpo a la capa más superficial y de esta forma que el cuerpo no pierda calor. Pero la sensación de frío, por supuesto, aumenta por toda la inervación que tenemos acá. Y es interesante que cuando tenemos calor, estas anastomosis se cierran y toda la sangre va para el plexo más superficial. Esto hace que la piel tome un color rojo, sobre todo en algunas partes, especialmente en algunas partes del cuerpo, y que se disipe más fácilmente la temperatura y obviamente esto viene acompañado de la actividad de las glándulas sudoríparas. Bueno, esto es todo, espero que les haya sido útil. Es un tema bastante complejo, pero la idea es verlo relativamente rápido, así que no vamos a profundizar mucho más de lo que les he comentado en el video. Muchas gracias.